Muy buenas noches, mi nombre es Gabriel David Millán y hoy les voy a hablar del ciclo de vida de una turbina. Principalmente me voy a enfocar en una turbina hidráulica, dado que dentro de la ciencia y la ingeniería tenemos varias aplicaciones para este elemento mecánico. Una turbina como tal es un elemento el cual se encarga de transformar una energía mecánica o una energía potencial en una energía mecánica, la cual a su vez puede ser transformada en energía eléctrica, que es para lo cual son usadas principalmente las turbinas hidráulicas. Estamos hablando de que son los elementos que empleamos principalmente en una presa o en un dique, que son implementados en la industria de de la hidroeléctrica principalmente. Bueno, pues hablando de estas turbinas, pues ya más adentrándonos en lo que viene a ser el ciclo de vida de una turbina hidráulica, pues inicialmente tenemos que comenzar con los materiales empleados y algunas de las partes que componen a dicho elemento. Principalmente, pues vamos a hablar de lo que vienen a ser la carcasa, el eje, los álabes, entre otros materiales tales como los rodamientos, los empaques. Principalmente las dimensiones de estas pues vienen a ser dimensiones bastante grandes, puesto que son turbinas empleadas para la generación de electricidad a nivel industrial, a nivel de una población. Bueno, los materiales que son implementados para todo este proceso y de los cuales están hecha una turbina hidroeléctrica serían acero al carbono, fundiciones, aleaciones de níquel, acero inoxidable, aleaciones de molibdeno, también tendríamos polímeros, tendríamos acero rápido, tendríamos otros tipos de procesos más adelante, que ya venimos a hablar de eso. Y pues por lo menos en el apartado de lo que vienen a ser los materiales, pues a lo largo de la historia se ha venido investigando en gran manera pues para mejorar la eficiencia de estos elementos, de estos mecanismos, y se ha logrado llegar a un punto en el cual los materiales que tenemos en la actualidad son los mejores materiales a los cuales podemos llegar como científicos y podemos aplicar para dicho uso. ¿Qué más podríamos decir? Obviamente, si manejáramos otras escalas, también podríamos hablar de una mejora en diferentes tipos de materiales, utilizar de pronto aluminios, utilizar de pronto aceros de menor calidad, pero para aumentar la eficiencia pues, de otras formas. Pero pues a grandes rasgos se podría decir que ya estamos en un punto óptimo en el cual no utilizamos aleaciones muy extrañas ni nada por el estilo, utilizamos aleaciones bastante básicas y bastante asequibles y que nos dan un muy buen resultado. Posterior a esto, pues bueno, vamos a hablar de los procesos de manufactura, los cuales son principalmente la fundición, tenemos el maquinado CNC, tenemos la realización de tratamientos térmicos, vamos a tener también los procesos de soldadura, vamos a tener procesos de tratamiento superficial, entre otras muchas cosas. Vamos a tener también lo que es, pues, sí, a grandes rasgos, estos serían los procesos de doblado. Todos estos procesos, pues, dentro del proceso de manufactura, pues, son procesos que no generan ningún tipo de adversidad, digámoslo, de pronto entre el ambiente o entre otras cosas. Por lo tanto, son procesos que aún podemos seguir manejando. De pronto se podría llegar a una mejora en la cadena de fabricación, puesto que pues de invertirle un poco más a esta industria, de pronto podríamos llegar a una fabricación de turbinas más óptima o más eficiente. Pues ya siguiendo por la parte de la distribución de las mismas, pues y eso sí ya tenemos una gran problemática, dado que pues son turbinas grandes que deben ser llevadas muchas veces a lugares que son bastante alejados, digamos las presas principalmente mantienen muy alejadas de la población y pues hasta allá toca llevar una turbina, hasta allá toca montarla, que es lo que genera bastante trabajo. Además de esto, una turbina hidroeléctrica pues toca aplicarle diferentes tipos de mantenimientos o manutención de la misma, mantenimientos predictivos, mantenimientos correctivos y mantenimientos
eh, se me pasa en este momento. ¿Cuál sería? Y mantenimiento predictivo. De estos mantenimientos, pues obviamente vamos a entrar lo que van a ser las inspecciones visuales, lubricación, reajuste de componentes, control de corrosión. Vamos a tener dentro del mantenimiento predictivo lo que vienen a ser los análisis de vibraciones, termografías infrarrojas, monitoreo ultrasónico, análisis de aceite. Vamos a tener pruebas de desgaste. Para el mantenimiento correctivo vamos a tener lo que viene a ser ya la reparación o el reemplazo de cojinetes, reparación de álabes, la reposición de álabes, el cambio de los mismos, el reemplazo de sellos y juntas, reparaciones de eje, entre otros. Vamos a tener pruebas de carga, mantenimientos mayores, desmontajes completos, entre otras cosas. El tiempo de vida de una hidroeléctrica en su totalidad de una turbina es de aproximadamente de 40 a 60 años, obviamente dependiendo de la manutención que se le da a la misma. Cada uno de sus componentes a su vez van a tener una variación de los mismos. Vamos a tener que muchos de estos elementos van a durar mucho tiempo dentro de la misma turbina y otros van a tener que ser cambiados con más regularidad. Por lo menos podríamos tener que los álabes en promedio van a durar bastante poco, de 5 a 20 años. Vamos a tener que por lo menos el rodete o lo que vienen a ser las palas, que es de lo que estábamos hablando, van a durar de 30 a 50 años. Estos pues van a tener unas condiciones difíciles y en aguas y en sedimentación la vida útil puede reducirse y requerir reparaciones, unos cada 15 o cada 20 años. Esto también estamos hablando del eje, que tendría una vida útil de 40 a 50 años, entre otros. Ya cuando venimos a la parte de cómo podríamos reciclar estos elementos, pues también tendríamos que ver la manera de reutilizar lo mayor posible los materiales implementados dentro de una turbina, puesto que a pesar de que, digamos, el eje cumpla su vida útil, igual sigue siendo un tocho de metal, sigue siendo un pedazo de metal gigante que podríamos emplear para la fabricación de otros elementos, de otros ejes más pequeños o de otra industria más grande, otra industria pegada a esta que pueda reutilizar estos materiales. En la parte de los álabes, pues ya estamos viendo que aún dentro de la fabricación se emplea mucho la menor pérdida de material posible, puesto que con los álabes es un caso especial en el cual realizamos primero una fundición en un molde específico del álabe para reducir completamente la extracción de material lo menor posible, para desperdiciar lo menos posible y aprovechar lo máximo que tengamos. Vamos a tener también, digamos, temas como la carcasa, que pues ya vamos a hablar de hacer metal fundido. Ya es un poco más complicado su manutención, pero no es imposible. Podemos volverlo a fundir, volver a utilizarlo para otras mejoras. Estamos hablando de una turbina hidroeléctrica, no es algo que, por así decirlo, esté en contacto con aceites, con quemas, con algún tipo de proceso químico, ¿no? Es más que todo la presión a la que va a estar sometida a la corrosión. Que para esto ya se trabaja con los materiales, puesto que principalmente se utilizan aceros inoxidables, aleaciones que impidan mayormente la corrosión, como el níquel, entre otros. Listo por ese lado. ¿Qué innovación podríamos aplicar dentro del ciclo de vida de la turbina eléctrica, la turbina hidroeléctrica? Pues principalmente, como conclusión para mí, esta es de esos elementos mecánicos y de esos mecanismos que han sido bastante perfeccionados hasta llegar al punto en el que tenemos unos altos niveles de eficiencia al momento en el que por lo menos Colombia es un país que depende en gran medida de sus fuentes hídricas por el tema de la energía y que constantemente utiliza turbinas hidroeléctricas.
Ya otro apartado pues vendría a ser lo que serían las turbinas eólicas, que son las encargadas de recoger la energía del viento, que básicamente es un proceso muy similar, donde se utiliza una turbina la cual hace girar, la cual el viento hace girar y genera electricidad por medio de un alternador. Es exactamente igual, solamente que pues en estas pues ya vamos a tener otro tipo de condiciones y otro tipo de necesidades. Pues más allá de eso sería todo, hablando de la vida útil de una turbina. Muchas gracias.